Ya chicos, entonces por acá vamos a hacer mejor, creo. Ya, a ver, estamos con el tema número, nos sale 8, llamado razones trigonométricas de un ángulo de cualquier medida. Número 2, ¿no? La semana pasada hicimos número 1, ahora haremos la segunda parte. Ya, a ver, más que todo, esta clase es para concluir, ¿no? Con lo que hemos visto. Se va a enfocar en lo que vendrían a ser ángulos coterminales, ¿no? La vez pasada lo dijimos así, o lo mencionamos nada más, no hemos profundizado, pero hay ejercicios que requieren, ¿no? Necesariamente saber bastante de este concepto. Así que lo vamos a ver el día de hoy entonces. Disculpen chicos, vamos a ver, le estoy diciendo. Lo que vendrían a ser ángulos coterminales, ya. A ver, un momentito, ya me está llamando una madre de familia. Un minutito, chicos. Listo, chicos. Están llamando siempre, ¿no? Ya, vamos a ver entonces ángulos coterminales. Dice que son dos ángulos en posición normal, o se llamarán coterminales o cofinales si sus lados finales coinciden, ¿no? Entonces, según esa teoría, podríamos nosotros decir lo siguiente. Para que dos ángulos sean coterminales, o también se llaman, ¿no?, cofinales, bueno, al final los dos significan lo mismo, ¿no? Quiere decir que sus lados finales van a terminar, ¿no? Por eso es co y finales, ¿no? O terminales, ¿no? Terminan en el mismo punto. A ver, acá es medio complicado trabajar con esto. Vamos a seguir. Entonces acá tenemos dos ejemplitos, ¿no?, de ángulos coterminales. Primero me dice que estos son ángulos en posición normal, ¿ya? Son ángulos en posición normal. Quiere decir que empiezan desde el semieje de las abscisas, ¿no? Desde el lado positivo, desde acá. Siempre tiene que empezar de ahí, para que sea un ángulo en posición normal. Si el ángulo empieza desde acá, ya no estaríamos, ¿no?, hablando de un ángulo en posición normal. Entonces yo, para poder identificar dos ángulos coterminales, tengo que primero ver que empiecen desde este punto, ¿no? Puede ser de acá, de cualquier lado, pero de esta recta, ¿ok? De esa recta. Y los dos ángulos tienen que coincidir en su punto final. Tienen que ser cofinales o coterminales, ¿no? No interesa si están en el mismo sentido o en el sentido contrario. Como acá vemos, alfa empieza desde este punto, se ha dado una vuelta todavía, ¿no? Se ha dado una vuelta hasta llegar a este punto. Y beta simplemente ha iniciado acá y ha terminado ahí, pero termina en el mismo punto o en el mismo lado final que el ángulo alfa. Ya, para esto va a haber una propiedad. Yo les decía la vez pasada que estos ángulos tienen que sumar, o el resultado tiene que ser 360 grados. Ya, pero acá nosotros no vamos a poner beta más alfa igual a 360. Porque acá evidentemente no pasa eso, ¿no? Porque incluso alfa ya es más a una vuelta, ¿no? Mayor a una vuelta. Entonces, hay una propiedad que se tiene que cumplir en todo, que la diferencia entre el mayor ángulo y el menor sea 360, o sea, alfa menos beta sea 360 grados, ¿ya? Siempre que alfa sea mayor que beta. O sea que si beta hubiese sido acá el mayor y alfa, entonces era beta menos alfa, ¿no? Igual a 360.
¿Ya? Ahora, vamos a ver si en el otro lado también esto se cumple. Siempre, ojo, siempre restar el mayor menos el menor. Veamos acá. Bueno, acá no había ninguna necesidad de hacer ningún cambio de signo, ¿no? Recuerda que los que giran en sentido antihorario son positivos y como ambos estaban en sentido antihorario, pues se restaba simplemente. Pero ¿qué pasa aquí? Vemos que pues efectivamente estos dos ángulos son coterminales, ¿no? Porque son ángulos en posición normal que han iniciado de esta parte y han terminado en un mismo punto. Pero acá nosotros para poder trabajar tenemos que hacer esto. El ángulo que está en sentido horario, volverlo pues en sentido antihorario. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? El ángulo que esto era teta en sentido horario, antihorario, perdón, se volverá negativo teta. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, ¿quién de estos dos ángulos es el mayor? En ese sentido, ¿no? Este de acá. Entonces, el mayor restado con el ángulo menor menos teta va a ser igual a 360 grados. Y acá teta más, oh, perdón, este símbolo más teta va a ser igual a 360 grados. ¿Ok? Entonces, de esta manera, pues, ¿no? La suma de estos dos me darían 360 grados. Pero siempre hay que restar, ¿no? Siempre esto se resta por propiedad. El mayor menos el menor, ¿no? No en magnitud, o sea, no en tamaño, ¿no? Porque acá efectivamente teta era más grande que este ángulo, pero todo se tiene que trabajar en sentido antihorario para uniformizar. Entonces, cuando esto se vuelve en sentido antihorario, se cambia el signo. Y ahora sí, resto, el que tiene valor positivo menos el que tiene menor valor o el valor negativo. Y me sale 360. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos ejemplos ya con valores numéricos, ¿no? Ojo, estamos viendo solo lo que es ángulos coterminales, ¿eh? Veamos, me dice que alfa y beta son coterminales, exactamente, ¿no? Empieza desde acá, se da una vueltita, pasa los 360 y llega hasta 410. Y otro ángulo, otro arco, empieza desde acá en posición normal y termina en el mismo punto generando 50 grados. Entonces, se dice que 410 grados y 50 grados son coterminales, porque inician en el mismo punto, en donde inician los ángulos de posición normal y tienen la misma o el mismo final, ¿no? Son cofinales o coterminales. Ok, entonces veamos si se cumple la propiedad. Como ambos están en sentido, ¿en qué sentido están? Antihorario, ¿no? Ambos serían positivos, no tenemos que hacer ningún cambio. El ángulo mayor restado con el ángulo menor me da 360 grados. Se cumple, ¿no? Muy bien, entonces 410 y 50 son ángulos coterminales. Ya eso tienes que entender, ¿no? Por ejemplo, si yo te doy el ángulo 480, ¿cuál será su coterminal? A ver, una pregunta así para todos. ¿Cuál sería la coterminal de 480? Imaginen que este ángulo pues pasa hasta acá, ¿no? Hasta 410 ya no, sino hasta 480, no, se pasaría todavía aún más. Se pasaría aún más por acá más o menos, ¿no? Tendría que haber un ángulo, ya, tendría que haber un ángulo que restado con 480 me dé 360. ¿Cuál sería ese ángulo? Sería 100, a ver, por ahí han respondido ya. 120, muy bien, Jenny. 120, ¿no? Entonces se dice que 480 y 120 son coterminales, porque restamos, ¿no? Y me da 120 grados, perdón, 360 grados, ¿no? Lo resto con 120 y me da 360 grados. Ya entonces, este es un caso, hay infinidad de casos, ¿no? Puedes hacer con varios ángulos.
Pero la idea es que se entienda, ojo. Ahora vamos al otro caso. Siguiente caso. A ver, igual, ¿no? Estos dos ángulos son coterminales. Bueno, ese es del ejemplo que vimos anterior, ¿no? Nos ponen, pero abajito ya en esta parte trabajan con valores numéricos, ¿no? En ángulos. A ver, tenemos 120 grados, que está en sentido antihorario, que es positivo, este de acá. Y bueno, seguramente antes de hacer ese cambio, se tenía este ángulo, ¿no? Este ángulo así, pero con 240 grados positivos, claro, positivos. No, bueno, nos están presentando como negativo, ¿no? Yo lo hago el cambio para poder trabajar en el mismo sentido y tendría pues positivo. Y ahora vamos a ver si se cumple, ¿no? Si se cumple. Tendríamos el ángulo más pequeño, que es 120, restado con el valor de 240, pero negativo, ¿no? ¿Cuánto tendría entonces? 360 grados. Entonces se dice que 120 y negativo 240 son ángulos coterminales, ¿no? Porque restado uno con el otro me da 360 grados. Veamos algunas aplicaciones de esto, ¿no? O sea, no es simplemente cuestión de ya saber qué son coterminales, sino, perdón, ahí está. Sino vamos a ver las propiedades, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? La diferencia de las medidas de dos ángulos coterminales, acá que nos dice, siempre nos dará como resultado un entero positivo de vueltas, ¿no? Claro, no necesariamente siempre va a ser 360. Puede que los ángulos coterminales, al hacer la diferencia, ¿no? La diferencia, nos den 720. ¿Ya? ¿Qué quiere decir 720? Dos vueltas, ¿no? Tenemos esto. Puede ser una, otra vez dos y hasta acá. Y puede haber otro ángulo que sea, bueno, el de color rojo empieza acá y termina aquí. Igual, bueno, empiezan del mismo lado, llegan al mismo punto. Estos dos ángulos, el azulito, vamos a poner alfa, y el rojo beta, son ángulos coterminales. Pero tú al hacer la diferencia de alfa menos beta, no necesariamente te va a dar 360, sino en este caso nos darían, ¿cuánto? 720. Pero igual son coterminales porque me dice, mira, acá la teoría, el resultado pues es un número entero de vueltas, ¿no? En este caso, ¿cuántos números enteros de vueltas serían? Dos números enteros de vuelta, ¿no? O sea, dos veces una vuelta. Puede ser hasta 3 o 4, pero seguirían siendo coterminales. Vamos a ver algunos ejemplos acá, ¿no? Si alfa y beta son coterminales, tal que alfa sea mayor que beta, entonces se cumple lo siguiente. La diferencia, ¿no? Estamos viendo eso, de alfa y beta me da un valor de 360 multiplicado por una constante. La constante k pues es un número entero. Ya, entonces si son dos vueltas, k será 2. Si es tres vueltas, k será 3. ¿No? 3 por 360, sería 1080 más o menos. Ya, pero si es 360 nada más, k valdría 1, ¿no? Una vuelta nada más. Veamos algunos ejemplos abajo. ¿Qué dicen los ejemplitos? 750 grados y 30 grados, bueno, sexagesimales, son coterminales. ¿Por qué? Porque al hacer la resta de estos dos, yo obtengo 720. Y eso es un número exacto de vueltas, ¿no? Son dos vueltas. Por lo tanto, estos dos números son coterminales. Ya, sin la necesidad de graficar. Sin la necesidad de graficar. Tenemos por acá 2240. ¿Serán coterminales? Comprobemos, ¿no? Hacemos la resta y me da 2160.
Y ese 2160 es 360 por 4, ¿no? Quiere decir que son 4 vueltas. Entonces sí son coterminales porque acaba exactamente ahí. Ahora tenemos 500 grados, ¿no? Igual que hace ratos, en el ejemplo que vimos hace ratos, ¿no? Cuando, por ejemplo, eso sería así, ¿no? 360, por acá sería 400, 100 grados más 500 por acá. Por ahí sería 500 grados, ¿no? Y viene un ángulo que dice que es 90 grados, negativo. O sea, al revés, ¿ya? Pero empieza de acá también, ojo. 90 grados, pero por los negativos sería acá, ¿no? Menos 90. Y acá tengo, esto es 500, hemos visto, ¿no? 500. Entonces, ¿qué pasa acá? Evidentemente, en la gráfica ya nos damos cuenta de que estos no son coterminales, ¿no? Empiezan del mismo lado, sí, pero no coinciden en su parte final. E incluso acá se comprueba, ¿no? ¿Qué hago? Esto primero lo convierto en 90 grados, o bueno, sin necesidad de convertir ya, porque al final como lo hago el cambio de signo voy a tener que sumar, ¿no? Ve, 500 restado con este ángulo que he convertido en positivo ya tendría que sumar, igual que hace ratos en el ejemplo anterior, me da 590. Lo cual pues si yo lo divido entre 360 no me da un número entero. Por lo tanto, acá no se sabe cuántas vueltas. Bueno, sí, ¿no? Sería una vuelta y algo, pero no está en un número entero. No es una vuelta entera, ni dos, ni tres. Entonces quiere decir que no son coterminales, ¿ya? Y vuelvo a decirles, también ya se veía eso acá, ¿no? Se veía en el gráfico, no coincidían los puntos finales. Ok, espero que se esté entendiendo hasta acá. Vamos a seguir. Y ahora veamos razones trigonométricas de ángulos coterminales. ¿Por qué es muy importante el estudio que estamos haciendo de los ángulos coterminales? Porque nos va a servir, ¿no? Recuerda que estamos haciendo el tema de razones trigonométricas de un ángulo de cualquier medida, ¿ya? No solamente de un ángulo agudo, ¿no? Sino también de un ángulo, puede ser obtuso, de cualquier medida incluso, ¿no? Nos están diciendo acá, mayor a una vuelta, lo que sea. ¿Para qué ha sido importante lo que hemos visto hasta ahorita sobre los ángulos coterminales? Es importante porque si nos damos cuenta aquí, cuando alfa y beta, ¿no? Nos dice la teoría, cuando alfa y beta son coterminales, se va a cumplir lo siguiente, que el seno de alfa va a ser igual al seno de beta. ¿Ya? Ahí está, ¿ve? ¿Y cómo se halla el seno de alfa en una situación así, ¿no? En un ángulo hasta acá? Por ejemplo, tenemos X y Y. Recuerda que acá también interviene R, ¿no? Que es la distancia o la distancia vector, del radio vector. Entonces, ¿cómo se halla el seno de ese ángulo, de ángulo alfa? El seno de alfa será Y entre R, ¿no? Esto hemos visto ya la vez pasada. Tiene su cuadrito ahí para que se recuerde. Ya, pero el seno de alfa va a ser igual ¿a quién? Al seno de beta. ¿Por qué? Porque el seno de beta también tiene como resultado Y entre R. ¿Ya? Entonces, pero, nos damos cuenta que alfa y beta, ¿qué cosas son? Son ángulos coterminales. Entonces, si son ángulos coterminales, la razón trigonométrica que se tenga para ambos va a tener el mismo valor, ¿no? Va a tener el mismo valor. Eso es lo que estamos estudiando hoy día. Y cumple para todas las razones trigonométricas, no solo para el seno, no solo para el coseno ni la tangente, porque estamos viendo que ahí cumple, ¿no? Ya, entonces, seno de alfa y seno de beta, perdón, coseno de alfa y coseno de beta, si estos son coterminales, tienen el mismo valor, para seno igual y para tangente. Análogamente, los resultados de cotangente de alfa y cotangente de beta, si estos son coterminales, también van a ser los mismos. La secante también y la cosecante también. Pero veamos en ejemplos prácticos, ¿no? Donde tengamos valores. Por ejemplo, me dan a mí el ángulo de 750
y me dicen, calcula el seno de 750. Oye, pero el seno de 750 es grande, ¿no? O sea, perdón, o lo teníamos que hacer así, 2 vueltas y algo, ¿no? Entonces no se conoce, se desconoce esto. Tendría que yo saber tal vez los valores que tengan acá las coordenadas, pero si no me dan las coordenadas, puedo acudir a lo que he aprendido, ¿no? Los ángulos coterminales. De 750, ¿quién sería su coterminal? Sería 30 grados, ¿no? Porque al restar 750 menos 30, ¿cuánto sale? 720. Ah, son coterminales porque me da un número de vueltas exacto. Entonces, la propiedad me dice que si yo hago seno de 750, eso va a ser igual al seno de su ángulo coterminal, ¿no? De su ángulo coterminal, al seno de 30. ¿Y qué pasa con el seno de 30? Esto es más fácil, ¿ya no? Más conocido, ¿no? Seno de 30. ¿Ya? Entonces, para esto nos sirven, ¿no? Los ángulos coterminales. Veamos otro ejemplo, el ejemplo número 2. 80 grados y negativo 1000 son coterminales. ¿Por qué son coterminales? Restan, ¿no? 80 menos 1000. Resultado, 1080. Ah, entonces son coterminales. Puedo decir, si quiero, ¿no? Coseno de 80 va a ser igual al coseno de negativo 1000. Igualito, ¿no? Igualito. Pero bueno, recordar, eso también es un añadido, ¿no? Que en los ejercicios lo vamos a ver. Cuando se trabaja con coseno y secante, el ángulo negativo se absorbe, ¿no? Esto es igual a coseno de 1000 grados. Ya, el ángulo se absorbe. Pero bueno, eso es otro punto. Ya, entonces, lo que quiero es que se entienda esto, ¿no? Acá, por ejemplo, la 3, 420 grados, al no ser coterminales, yo no puedo decir, ¿no? Secante de 400 igual a secante de 20. No, porque si yo resto 420 me da 380, no 360. No son coterminales, entonces esto no se puede hacer. Se puede hacer simplemente si ambos ángulos, al restarlos, el mayor menos el menor me da 360, o lo que vendría a ser una vuelta entera o 2 vueltas enteras, como en este caso, o 3 o 4. A ver, la última propiedad para irnos a un descanso, creo que ahora es, a ver. Ya, nos vamos a ir después a un break. Ya, 10:45 vuelven para hacer 5 ejercicios y con eso concluimos. Ya con eso estaríamos dando por finalizado el tema de razones trigonométricas de un ángulo en cualquier medida. Ojo que ya han visto el Oyonin, Yononi, ¿no? Oyonin, esos senos de ángulos cuadrantales, coseno, todas las razones trigonométricas, pero de ángulos cuadrantales, ¿no? Que caen en 90, 100, 360, perdón, 180, 360, o 0 también, ¿no? A ver, dice acá la propiedad, si alfa y beta son coterminales, bueno, esto hemos visto, ¿no? Se cumple que la razón trigonométrica que le hagas a alfa será igual a la razón trigonométrica en beta. También la razón trigonométrica de 360 grados multiplicada por una constante más beta es igual a la razón trigonométrica de beta. Ya esto, bueno, es parecido a lo que hemos visto, pero igual, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Mira, si te dan a ti el seno de 1845, tú esto lo puedes dividir, ¿no? O separar. Lo separas a un número que sea 360 por un número de veces. Por ejemplo, acá el 1845 lo están separando en 1800 sumado con 45. Cosa que 1800, si tú lo divides entre 360, te va a dar un número exacto, ¿no? Creo que 5. Ya entonces, esto como que se elimina, ¿no? Ya no lo tienes en cuenta porque él y él van a ser ángulos coterminales porque al restarlo, perdón, 1845 y 45 van a ser coterminales porque al restarlo te van a dar esto. Ya entonces, el seno de esto va a ser igual al seno de este ángulo, ¿no? Por ser coterminales. Entonces, para que no te confundas, si tienes de esa forma,
Si tienes de esa forma, ¿no? Un ángulo grande que tú lo puedes separar así como te dije, que esto sea un número entero de veces 360, lo que sobra es lo que te va a corresponder a hacerle la razón trigonométrica, ¿no? Seno de 45. Otro ejemplito, tengo 900, tangente 900, pero 900 acá se puede separar, ¿no? Puede ser 720 más 180, cosa que esto es 360 por 2, se elimina, entonces solamente te queda tangente de 180, y eso es conocido por los ángulos cuadrantales, 0. Chicos, si se corta ya se van al recreo, vuelven después ya. Seno de 125 pi, 124 pi y pi. 360 por algún número de veces se van, te queda solamente el seno de phi, igual a 0. Seno de 180, igual a 0. Ya, entonces acá quedaría la teoría. Después de esto vamos a volver con los ejercicios, chicos. Se corta, 15 minutos de descanso y vuelven.